La homeopatía es un método terapéutico que fue descubierto, o mejor, propuesto por un médico alemán hace exactamente 200 años, el doctor Samuel Hahnemann. La esbozó, como decía, hace 200 años en Alemania, pero sus bases y sus fuentes datan de lo que data la medicina occidental, es decir, desde la época de el médico sabio de la isla de Kos, el padre de la medicina, Hipócrates. Desde esa época ya se conocía o se intuía alguno de sus principios, pero fue Hahnemann el que los esbozó y quien experimentó por primera vez y demostró la efectividad de los medicamentos homeopáticos. Al hablar de los principios podemos nombrar 3 o 4 que son los pilares fundamentales de la homeopatía. El primero, sin lugar a dudas, la ley de la similitud. Este principio habla de que toda sustancia medicinal es capaz de producir en un enfermo la curación si previamente la hemos experimentado en un individuo en aparente estado de salud lo más completo, y en este ha producido síntomas determinados, semejantes a los que pretendemos curar en el enfermo. Es decir, el medicamento tiene la posibilidad de enfermar al sano y de curar al enfermo. Una mano dentro de un poco de agua fría, el primer efecto que se siente es que la mano se pone fría, pero después de un tiempo la mano se pone nuevamente caliente. Entonces, si lo que pretendemos es que la mano se ponga tibia, en lugar de aplicar una compresa tibia hay que aplicar una compresa fría, y esto lo podemos verificar en la práctica. La segunda ley es la ley de la de cuál sea su enfermedad desde el punto de vista nosológico o patológico. De diabético, el tratamiento es casi el mismo para los enfermos, con algunas pocas variedades. En la homeopatía, el diagnóstico de diabetes se tiene en cuenta solamente como con un fin pronóstico, pero prescribimos no en base al diagnóstico de diabetes o hipertensión o artritis, sino en base a la forma de ser y a la forma de sufrir del enfermo. Por ejemplo, Pedro Pérez sufre una diabetes, pero es una persona colérica, miedosa, altiva. En fin, estas características personales son las que hacen que en homeopatía podamos prescribir a Pedro Pérez un medicamento y a Luis Rodríguez otro medicamento, a pesar de que ambos tienen diabetes.
y que en últimas esa información es la que contiene o la que hace funcionar el poder curativo de dicho medicamento. No es la sustancia químicamente activa, sino la información física, la información energética, dinámica del medicamento. Otro principio de cuál es su origen y cómo se prepara. Como dije inicialmente, los medicamentos homeopáticos pueden tener un origen en el reino animal, vegetal o mineral, e incluso en sustancias medicinales químicas preparadas al estilo homeopático. Es decir, en la naturaleza cualquier sustancia es un potencial remedio mientras no se demuestre lo contrario. Para descubrir el efecto terapéutico de un medicamento en homeopatía, lo que hacemos es diluirlo en procesos de dinamización. Ese término es propio de la homeopatía, que quiere decir diluir una sustancia pero a su vez activar o liberar su capacidad energética. Igual entonces podemos hacer eso con una sustancia de origen animal, por ejemplo el calcio, el fósforo, sales orgánicas, o sustancias vegetales como la hierbabuena, la manzanilla, etc. O con sustancias de origen mineral, como cloruro de sodio. Hace algunos años para acá, en algunos países y actualmente en Colombia, se está trabajando con homeopatía tanto en plantas como en animales. En el Instituto Homeopático Luis G. Páez existe un posgrado incluso para médicos veterinarios que quieren hacer homeopatía en el tratamiento de sus animales. Y los resultados son fabulosos. Naturalmente, aquí es válido el principio de la individualidad como el ser humano. Cada perrito o cada gatico o cada caballo sufre su enfermedad de manera muy particular, y esto hace que se pueda individualizar el enfermo y por ende también individualizar el remedio que se dé a dicho enfermo. Pero las plantas también son susceptibles de ser influenciadas con la homeopatía. Acabamos de hacer en la Escuela de Medicina Juan N. Corpas un experimento en el que hemos dado estímulos homeopáticos a algunas plantas en crecimiento y hemos visto cómo se desarrollan más rápido con sustancias homeopáticas que incluso con el mismo abono químico. Esto echa un poco por tierra la idea, la creencia de mucha gente que la homeopatía es sugestión. Será muy fácil sugestionar a un ser humano de las bondades de un producto, sea homeopático o no, pero será muy difícil, casi imposible, sugestionar a un perrito o una planta para que crezca más rápido o para que el perrito deje de llorar con un medicamento homeopático. Entonces las posibilidades de utilización cada vez de la homeopatía crecen y podrían incluso aplicarse en la agricultura masiva o en el cultivo de animales, de corral por ejemplo, de galpón, etc., en los peces incluso. Seguramente otra inquietud de alguien que quiera conocer o acercarse a la homeopatía es qué cualidades o qué requisitos debe tener un médico homeópata. Pues bien, y que opte después de su estudio preliminar por el método terapéutico de la homeopatía, lo cual implica hacer un posgrado que se puede hacer dentro de Colombia o en el exterior. Esto como requisitos académicos. Pero como requisitos inherentes a la
Debe hacerse también similar a los enfermos para comprender su sufrimiento, su dolor y poder así mismo prescribir el mejor medicamento. Es decir, yo diría que el médico homeópata no tiene cualidades diferentes de las del médico convencional. De pronto en la práctica encontramos que la medicina convencional, y esto lo escucha uno a granel, es absolutamente deshumanizada, lo cual es cierto. Pues no saben a ninguna otra terapéutica. Es que el problema no es la terapéutica que utiliza el médico, sino la formación que tenga este. Entonces, por supuesto, en homeopatía estamos recuperando la formación humanista del médico y estamos recuperando su carácter solidario y afectuoso con sus enfermos. Estamos invitando a que el enfermo sea tratado como persona, fundamentalmente, y que su enfermedad no sea la guía para orientar el tratamiento, sino simplemente un factor a tener en cuenta. Lo más importante es cómo sufre el enfermo su enfermedad, sea este un ser humano, una planta. Requiere una tomografía, hacer una tomografía. Pero esto son solamente ayudas que contribuyan a aclarar el cuadro clínico y en ningún momento van a orientar el tratamiento. El tratamiento siempre lo definirá los síntomas individuales. ¿O por qué? Seguramente algunos preguntarán, ¿todos los pacientes enfermos reciben las mismas goticas? ¿O cada gotica es diferente? ¿O cada frasquito globito es diferente? En fin, valga la pena anotar en este punto que los medicamentos homeopáticos pueden tener básicamente dos formas de presentarse. Una, la forma sólida en glóbulos de lactosa, las perlitas blanquitas, globulitos pequeñitos, pepitas, impregnadas con la sustancia medicinal, o en solución de agua y alcohol, donde está el medicamento disuelto. Todos los medicamentos tienen el mismo sabor, el mismo olor. Alguna persona desprevenida podrá decir, pero me están dando lo mismo. Y es por lo que contaba antes. Como el medicamento está en dosis infinitesimales, lo único que percibimos es el olor o el sabor del vehículo, del medio en el cual está el medicamento, sea este una solución alcoholada o un glóbulo de lactosa. A cada enfermo le vamos a dar el tratamiento según, lo he dicho y lo reitero nuevamente, según la forma como sufre la enfermedad, la forma como se enferma, la forma como padezca su enfermedad. Y en ningún momento según la enfermedad. Entonces, es factible que para un paciente con una enfermedad determinada sea útil un medicamento. Para otro paciente con la misma enfermedad requiera otro medicamento completamente distinto, y así sucesivamente. Pero además lo contrario puede ser también posible, que 10 pacientes diferentes con 10 enfermedades diferentes reciban un mismo medicamento. Esto en razón de que un solo medicamento homeopático puede cubrir múltiples enfermedades. Así, por ejemplo, un mismo medicamento puede tratar simultáneamente un dolor de cabeza, una diarrea, un cuadro de asma, una úlcera gástrica, un problema de piel, un problema nervioso, etc. Y con frecuencia encontramos que un medicamento es dado a 10 pacientes distintos a pesar de que sus síntomas de enfermedad son diferentes. Pero las formas de enfermarse, las cualidades o defectos de ese enfermo, sus formas de ser, pueden ser comunes. Y en base a estas es que se hace la prescripción.
Otra cosa importante que hay que tener en cuenta cuando hablamos de un tratamiento homeopático es el régimen que debe seguir el enfermo durante el tratamiento. Los medicamentos homeopáticos, por su carácter de medicamento sutil, energético, son muy sensibles a muchas acciones, a muchos efectos, que pueden o bien inactivar el medicamento o trastornar los efectos potenciales en el enfermo. Entonces, algunos cuidados importantes son estos. Primero, los medicamentos homeopáticos deben estar alejados de la luz del sol, los rayos del sol directamente, y de las irradiaciones de aparatos electromagnéticos o aparatos eléctricos, porque pueden alterar las propiedades físicas del medicamento y por esto pueden hacer o que no sea útil o que su capacidad curativa se altere. El enfermo como tal debe llevar, y esto es válido para cualquier otro tipo de medicina, pero aquí lo hacemos resaltar, un régimen de vida el más sano posible. Procuramos no prohibir nada a los enfermos, sino inducirlos a que cada quien descubra y perciba qué cosas le son convenientes a su salud y qué cosas le son inconvenientes. Por ejemplo, no le decimos a un enfermo: usted a partir de ahora no puede volver a comer carne, o no puede volver a comer huevos, o no puede volver a comer leche. Lo invitamos a que verifique si la carne, la leche, los huevos, o una verdura, o el licor, o el cigarrillo, le convienen a su salud o no le convienen. En la medida que el enfermo se haga consciente de esto, estará contribuyendo a su tratamiento y necesitará cada vez menos medicamento y cada vez menos médicos. Obviamente es importante durante el tratamiento evitar el uso de otros medicamentos, sean químicos, naturales, vegetales, esencias florales, etc. ¿Por qué? Porque la interacción de estas sustancias con la homeopatía es impredecible. Entonces, para evitar malestares mayores o la inactivación del medicamento homeopático, recomendamos no tomar incluso tinto con frecuencia, o té con frecuencia, o aguas aromáticas con alguna frecuencia, ya que todas estas, como sabemos, son medicamentos potenciales. Entonces, algún enfermo que esté tomando tinto permanentemente, o té permanentemente, o aguas aromáticas permanentemente, estará tomando, aparte del medicamento homeopático, los medicamentos implícitos o inmersos en estas sustancias, como el tinto, como el té, como las aguas aromáticas. Por supuesto que a veces es indispensable mantener el tratamiento homeopático concomitantemente junto con otro tipo de tratamiento, sea convencional o no. Y eso lo hacemos en casos en que el paciente viene siendo tratado por la medicina convencional, por ejemplo, por un cuadro de asma, un cuadro de hipertensión arterial o de diabetes, en el cual ha venido con unos fármacos de mucho tiempo atrás, los cuales no pueden ser suspendidos súbitamente porque sería riesgoso para la vida del enfermo. Entonces, en estos casos, que son excepcionales, mantenemos los tratamientos simultáneos, pero paulatinamente, en la medida que el tratamiento evoluciona bien, vamos retirando los tratamientos, los fármacos. Creo que esto es un bosquejo breve de lo que sería una síntesis de la homeopatía.